Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia en Hechos capítulo 17, versículo número 30. Hechos 17:30. Hoy comenzamos una nueva serie que se titula Verdaderos Discípulos. El tema de primero, el número 1, será el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer Hechos 17, versículo 30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Lucas capítulo 3, versículo número 8. Está hablando Juan el Bautista, diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Déjeme leerle un correo que le mandaron a Jesús y yo pude obtener una copia. Dice así: para Jesús de Nazaret, dueño de la fábrica Carpintería Artesanal de Israel, de parte de Consultora de Selección de Personal. Asunto: los 12 candidatos a trabajar con usted. Y dice este correo: gracias por enviarnos el currículum de los 12 seleccionados para trabajar en la nueva empresa que usted dirige, llamada la Gran Comisión. Los resultados que arrojaron las computadoras en base al estudio del perfil psicológico, vocacional y de liderazgo empresarial son los siguientes. Nuestro equipo de consultores opina que la mayoría de sus candidatos les falta educación, aptitud vocacional. El perfil físico que ellos tienen es desfavorable. Algunos de ellos son toscos y algunos de ellos son vulgares. No poseen el concepto de trabajo en equipo. Le rogamos seguir buscando gente con otro perfil para que pueda lograr el éxito en su nueva empresa. Por ejemplo, Simón Pedro. Francamente es un caso perdido. Es inestable, es muy emocional, es explosivo, incontrolable y a veces carga cuchillos. Andrés, bueno, este candidato no ha mostrado ninguna cualidad de liderazgo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos colocan sus intereses personales y ambiciones por encima de la lealtad a la empresa. Estos son peligrosos. Estos lo pueden desbancar de su puesto. Tomás posee una actitud muy titubeante que afectaría la moral de la empresa. Mateo, bueno, ese está en la lista negra de la Cámara de Comercio de Jerusalén. Santiago y Judas Tadeo, bueno, estos dos tienen inclinaciones extremistas y registran un perfil psicológico maníaco depresivo. Bartolomé es muy pasivo. Sin embargo, uno de los candidatos muestra un enorme potencial. Posee habilidad e ingenio, es ambicioso, tiene buen trato con la gente, se preocupa por ellos, los pobres. Tiene aptitud para los negocios, es muy buen administrador. Es altamente responsable, tiene mucha iniciativa, es optimista y jovial. Siempre tiene la sonrisa en sus labios. Tiene buena presentación. Su nombre es Judas Iscariote. Y lo recomendamos ampliamente como su administrador, su asesor, su visionario y su mano derecha. Lamentablemente, los otros 11 no califican para formar parte de su empresa. Le deseamos pues éxito. Atentamente, Consultora de Selección de Personal, SADCB de Israel. Bueno,
Es evidente que los parámetros que usa Jesús son muy diferentes a los parámetros que usa el mundo. Para el mundo, los 11 de los 12 no calificaban para nada, excepto uno. Ese Judas parecía, pero no era. Resultó al final de la historia que los 11 sí eran de Jesús, discípulos verdaderos, y Judas no lo fue el traicionero. Hoy, para ser cristiano, cualquiera que dice, yo soy cristiano, pues ya parece como que sí lo es. Hoy hay muchos famosos, hay deportistas, artistas, cantantes famosos, actores que dicen, soy cristiano. Y con el simple hecho de decir, soy cristiano, ya todo el mundo los acepta. Y creen que son cristianos. Algunos sí son, pero otros, quién sabe. Entonces, por el solo hecho de decir soy cristiano, ¿lo serán? Algunos piensan que con solo decirse o creerse cristianos, ya lo son, sin importar lo que piensan de Jesús, no importa lo que sigan haciendo, no importa lo que ellos piensen, no importa que sigan haciendo las mismas cosas que hacían antes de llamarse cristianos. Ellos se llaman cristianos. Y aquí surge una pregunta para ustedes, para los que nos oyen y posteriormente que escuchen esta grabación. ¿Usted por qué cree que es cristiano? Si yo les pregunto a ustedes, ¿tú por qué crees que eres cristiano? Seguramente habrá respuestas como estas. Algunos dirán, pues porque yo levanté la mano y pasé al altar. Ah, ¿eso te hace cristiano? ¿Levantar la mano y pasar adelante? Sí. Bueno. Otros dirán, bueno, yo hice la oración del pecador. Bueno, también los musulmanes oran y reconocen sus pecados. Otros dicen, bueno, yo acepté a Cristo. También los musulmanes en el Corán hablan de Jesús. Otros dirán, bueno, es que oraron por mí. Oraron por mí. Ah, bueno, también los testigos de Jehová oran por otros. Otros dirán, bueno, yo asisto regularmente a la iglesia. Yo asisto regularmente a la iglesia. Ah, o sea que el hábito hace al monje, ¿verdad? Y otros dirán, y yo doy mis diezmos. Ah, ¿eso cree usted que lo hace cristiano? También el fariseo aquel daba diezmos. Una pregunta. Estas respuestas hacen creer a algunos que son cristianos, pero la pregunta es, ¿esto es ser un verdadero discípulo? ¿Levantar la mano? Yo he visto a muchos levantar la mano, yo he visto a muchos aceptar a Cristo, pero en realidad sus hechos hablan más que lo que dicen creer. Entonces el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, inicia con un verdadero arrepentimiento. Es decir, tú no puedes ser un verdadero discípulo si no has tenido un genuino arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero. Eso es imposible. El primer mensaje de Jesús que la gente escuchó de labios de Jesús, previamente Juan el Bautista dio el mismo mensaje, fue acerca de que si los que querían seguirle a él tenían que arrepentirse. Tenía que haber un requisito indispensable para ser discípulo verdadero de Jesús. Y este es el arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, a predicar y a decir. ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 5:32 Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Pero en muchas partes de la Biblia dice que no hay un justo ni aun uno. Pablo dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tal razón, todos los seres humanos, Dios manda en todo lugar que se arrepienten,
que se arrepientan, porque no hay un solo justo, ni uno solo. Entonces, cuando Jesús dice, no ha venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, lo dijo porque algunos se creían justos. No, pues no fumo, no tomo. Ah, ¿eso te hace cristiano? Tampoco los musulmanes fuman y toman. Bueno, es que nuestras hermanas, mi esposa usa la falda hasta los tobillos. Bueno, ¿la falda qué significa? ¿Que ya es cristiana tu esposa? Y un montón de conceptos que la gente tiene. Jesús proclamó el arrepentimiento a las multitudes que lo escuchaban. Él estaba muy interesado que entendieran perfectamente su mensaje. No había otra manera de seguirlo a él más que arrepintiéndose de sus pecados. Vamos a ver Lucas capítulo 13, en el versículo número 1. Lucas 13, 1. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis? O sea, ¿ustedes creen que estos galileos que sufrieron tal atrocidad, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ustedes piensan eso? En el versículo 4 Jesús les responde, os digo, y da un rotundo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que pasa es que los judíos de aquel tiempo, ellos creían que cuando alguien sufría una tragedia, un problema, era por causa de su pecado. Entonces, es que eran bien pecadores, dice. Versículo 4. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Fíjate, los aplastó una torre. Dice, ¿pensáis, ustedes piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes piensan que son más? Jesús responde en el versículo 5, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El primer mensaje de Jesús, y continuó repitiéndolo, fue arrepentíos, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, el mensaje del arrepentimiento está fuera de moda, como que predicar el arrepentimiento, pues como que no es muy popular. Añádale a eso que hay gente que se cree justa. No, yo no tengo nada de que arrepentir. Mire, yo no mato, no robo, ni fumo. ¿Y usted cree que es cristiano? ¿Y usted cree que nada más por eso ya usted se va a ir al cielo? Pues sí, pues fíjese que no. Hoy se predica muy ligero acerca de esto, por eso es necesario recuperar, para que la gente cuando escuche tenga un genuino arrepentimiento, cuando escuche el Evangelio. La Biblia dice, Pablo lo mencionó, dijo, así es que la fe viene por el oír. O sea, fe aquí es creer. El creer viene por el oír. El oír y el oír por la palabra de Dios, es decir, usted no va a tener un genuino arrepentimiento, no va a creer en el Cristo de la Biblia si no escucha el Evangelio que está en la Biblia. Usted va a creer en otro Jesús, en el que lo quiere hacer rico, en el que lo quiere que todos sus problemas se acaben. Entonces, al enseñarse todo esto y hacer un llamado de ese tipo, así como decídete por Cristo, Él va a resolver todos tus problemas. ¿Cuántos saben que eso es mentira? ¿A cuántos se les acrecentaron los problemas después de que se convirtieron? ¿Sí? Empezó con que tu papá te desheredó y te persiguió, te empezaron a burlar. No se te solucionaron. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Paz a los que lo reciben, se arrepienten. Pero yo vine a traer disensión, yo vine a poner en contra al padre contra su madre, a la suegra contra la nuera. Eso es lo más ocurrido, ¿eh? A los hermanos entre hijo, el padre, dice, por causa de él, por causa del Evangelio. Otros dicen, levanta tu mano y pasa al frente.
Entonces está ahí la señora, ándale, levanta la mano y pasa al frente. Ay, no, ándale, ahorita es cuando. Bueno, nomás lo que me dices. Entonces pasa el hombre, levanta la mano, pasa al frente. ¿Ya se hizo cristiano? ¿Será? Otros dicen, repite esta oración. ¿Cuál oración? Tú repite la oración. Entonces ya lo guiamos en una oración y le decimos, ya eres cristiano. ¿Será así? Bueno, vamos a seguir estudiando. La predicación superficial, hermanos, que no enfrenta la condición pecaminosa del hombre, de la mujer. La predicación que minimiza el arrepentimiento solo produce conversiones artificiales, no son genuinas. Hoy vemos, sobre todo, pues, como son gente pública, son artistas, cantantes, actores, actrices, dicen, ya soy cristiano, y hasta los entrevistan, oye, yo ya soy cristiano. No, pues, todos los que somos cristianos decimos, ¿ya supiste que se convirtió el Camaleón Casillas, tan famoso? Sí, fíjate, él dijo que es cristiano. Es cristiano. Fíjense, hay unos pastores en la Ciudad de México que aseguran que el presidente de México, Calderón, Vicente Calderón, nomás ya lo estoy confundiendo, el anterior con el... y su esposa Margarita Zavala son cristianos, porque les compartieron y recibieron a Cristo y los están discipulando, dicen ellos, ¿no? Y ya tiene, desde antes que fuera candidato inclusive, y ya se habían convertido al Evangelio. Bueno, pero entonces yo prendo la televisión en un noticiero hace como un mes y pico, y veo que Margarita Zavala, la esposa del presidente, fue al Vaticano y le regaló a Benedicto XVI una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces yo digo, pues, qué extraordinario discípulo de Jesucristo, ¿no? Sin embargo, dicen los pastores que son cristianos, estas personas, muy conocidas. Y así podemos nombrar a muchos, otros genuinamente, tú dices, ese sí. ¿Por qué? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no dijo así? Entonces muchos que se llaman cristianos, no dan una señal de regeneración, no dan una señal de que verdaderamente son hijos de Dios. Ellos dicen, yo soy salvo por fe. Atención, somos salvos por fe, ¿sí o no? Pero se olvidan, algunos de ellos, que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo puedo decir, yo soy salvo por fe, pero mis hechos gritan que no es verdad. Porque sigo haciendo las mismas cosas, viviendo igual, todo igual, nada cambió, excepto que yo levanté la mano y me están discipulando en una célula. Entonces, sí es cierto que somos salvos por fe, pero el que verdaderamente es salvo por fe tiene que mostrar como consecuencia de su conversión una vida totalmente diferente, radical. Escúchenme bien. Yo los voy a desengañar a algunos que me estén escuchando, que piensan que son cristianos, pero estoy convencido que aquí puede haber gente que dice que es cristiana, pero no lo es. Yo los voy a desengañar por bien de sus almas. Es mejor ahorita y no después ya no hay remedio. Algunos de ustedes creen que son cristianos porque vienen a la iglesia. Eso no hace a un cristiano. Judas nunca se hizo cristiano y andaba con los 12. Comió con Jesús, durmió con Jesús, hasta milagros hizo, hasta demonios sacó, pero nunca nació de nuevo, nunca se arrepintió. Algunos predicadores han corrompido tanto el Evangelio, hermano, que es tan triste, hay un dolor, hay una tristeza del Espíritu Santo, ha sido contristado. Aún, fíjate, citan Hechos 16:31, que es cuando ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, algunos predicadores actualmente están diciendo, escúcheme bien lo que dicen. Dicen, no, el arrepentimiento no es un requisito para acercarse a Dios, con creer basta.
Porque Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, es verdad que por gracia somos salvos por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. Pero el arrepentimiento verdadero, se les olvida a estos predicadores que también los demonios creen. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículos 19 y 20, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí el creer, fíjate bien, el creer los demonios también lo hacen, pero ¿son salvos los demonios? No, porque creyeron o creen porque pues lo conocen, pero ellos no se arrepienten. Entonces alguien puede decir, yo creo. Si tú salimos a la calle, hacemos una encuesta rápido, así rápido, a los alrededores, ¿tú crees en Dios? Todos te van a decir que sí. El 98% te van a decir, sí, yo creo, sí, 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 sí. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y luego Santiago aclara, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, algunos pueden decir, yo soy salvo, tengo fe, yo creo, pero no lo demuestras con tus obras, tu vida diferente, tu vida consagrada a Dios. Entonces, tu fe sola, dice Santiago, ¿podrá salvarte? No. Y luego pone un ejemplo. Santiago dice, ¿qué no veis que Abraham fue justificado juntamente con la fe, con las obras? Es decir, que las obras son el resultado de haber creído. ¿Sí me estoy explicando? ¿O no? Porque los veo así medio serios. Es decir, tú puedes decir yo creo, sí, pero si tu vida sigue siendo la misma que tenías antes de decir creo, tú no eres cristiano. Tú estás convencido nada más. Ahora, un paréntesis aquí. No hay que confundir lo siguiente. Algunas personas se convierten genuinamente, se arrepienten genuinamente. Entonces, como la señora, la esposa estuvo orando por el marido y se convierte, y bueno, en su conversión es radical y sí dejó de emborracharse, dejó de decir palabrotas, pero la señora quiere que en una semana su marido sea el apóstol Pablo. No, 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 no. Ese es otro asunto. Ese es el proceso de santificación, de cómo el Señor nos va limpiando cada día. Pero lo que sí es un rasgo distintivo de un genuino arrepentido es que su vida dio un vuelco de 180 grados. Totalmente. Algunos dicen de 360, no, porque te quedaste en el mismo lugar. Son 180 nada más. O sea, algunos sí dieron uno de 180, nomás le dieron la vuelta y quedaron donde mismo. 360 grados. Pero de 180 no, tú vas aquí y aquí tienes de 180, aquí, entonces vas diferente. Entonces, Santiago dice, Abraham fue justificado por la fe, pero juntamente con sus obras. Y luego dice, tú dices tengo fe, muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, estamos llegando a una conclusión. Si tú dices que eres verdadero discípulo de Jesús, tienes que demostrarlo por cómo vives. Si tú sigues con la misma vida de antes, mentiras, robos, tranzas, adulterios, fornicación, tú no eres cristiano. Tú estás como aquella ocasión o aquel personaje en la Biblia llamado Agripa, era un rey, que llamó a Pablo y dijo, a ver, lo habían apresado a Pablo y dijo, a ver, defiéndete delante de mí, vamos a juzgarte, vamos a ver qué hiciste. Entonces Pablo le dice, mira Agripa, gracias por permitirme defenderme. Dice, mira, yo era antes, empieza a testificarle, yo perseguía a los cristianos, los mataban, los asesinaban y yo consentía, yo mismo los perseguía. A muchos los azotábamos. Y luego dice Pablo en el libro de los Hechos,
y a muchos yo los forzaba a blasfemar, dijo. Dice, pero un día iba yo camino a Damasco y se me apareció una luz que me derribó. Era Jesús. Y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le dije, ¿quién eres tú, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darle de puntapiés al aguijón. No vas a poder conmigo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Entonces él tiene un encuentro con Jesús, tiene una conversión genuina dice que en cuanto se levantó, quedó ciego, fue a la casa de uno llamado Ananías, oraron por él, Dios lo sanó e inmediatamente empezó a hablar de Cristo. De tal manera que cuando los discípulos dijeron, este que asolaba a la iglesia, ahora ha recibido, ha abrazado la fe, ha creído, y decían, no, a mí se me hace que no, pero él les decía, no, sí, pero los discípulos decían, no, ahora demuéstranoslo. ¿A cuántos de aquí vas a meter a la cárcel? No, ya no es eso. Entonces le está contando todo eso a Agripa. Entonces Pablo lo mira y le dice, Agripa, yo sé que crees a los profetas, yo sé que crees. Entonces Agripa lo mira y le dice, ay Pablo, dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Esa frase, por poco y me persuades a ser cristiano, el rey Agripa la va a repetir en el infierno toda la eternidad. Por poco me persuades a ser cristiano, toda la eternidad. Estuve a un paso de librarme del infierno por poco. Y algunos de ustedes están como Agripa. Y de los que me oyen, no son cristianos. O sea, oyen el mensaje y dicen, ay, se les hace un nudo en la garganta. Y dicen, ay, qué bonito, no, qué bonito. Sí, no, ay, qué bonito, sí. Los cantos, ay, qué bonito, no, qué bonito. Pero pues no es para tanto. Yo no soy malo, pues yo no fumo, no tomo. No. Y son casi cristianos, pero no son cristianos. Aunque en ocasiones se crean cristianos, simplemente por el hecho de venir a una congregación. Pero entonces, el cambio radical de pensamiento y conducta son las evidencias de un genuino arrepentimiento. Escuchen bien, cambio radical. Si no hubo un cambio radical, no hubo arrepentimiento. Les voy a explicar por qué. Porque la palabra que se tradujo por arrepentimiento, algunos la recordarán, es la palabra griega metanoia. Metanoia está formada por dos palabras. Una es meta, que significa después. Y la otra es noeo, o noeia, que significa entender. Es decir, que después, meta, de que te convertiste, entendiste. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, decía, yo creo para entender. A ver, ahí voy otra vez. Yo creo para entender. No trato de entender para creer. Por eso, muchos quieren entender sin creer y no es así. Quieren razonar todo, pero la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Pero lo espiritual, el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, dice que todas las cosas espirituales le son reveladas por el Espíritu y las puede discernir y entender. ¿Qué es pues el verdadero arrepentimiento? Meta, después, noeo, entender. Entonces, está hablando concretamente de un cambio de mente. ¿Por qué? Porque después del arrepentimiento viene un entendimiento y viene un cambio de mente, un cambio de propósito. Es decir, viene un cambio de manera de pensar y como consecuencia de vivir. Si no hay un cambio en tu modo de pensar respecto a Dios y el pecado, y tú sigues en lo mismo, no eres cristiano. Eres un por poco me persuades. Eres un casi cristiano, pero no eres cristiano, aunque digas que lo eres. Algunos han de estar pensando, ay, me está haciendo dudar. Qué bueno, porque el que duda, pues es que algo no está seguro. Pero el que está seguro, ¿cuántos están seguros de su salvación? Espero que sí.
Esperamos que sí. Entonces, fíjate, rechazar el pecado, repudiar la antigua forma de vivir, acudir a Dios para que Él te siga santificando y sigas tú siendo transformado, son las evidencias del arrepentimiento. Un cambio en tus propósitos, en tus planes, en tus creencias, en tus conductas. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista, otros dicen que eres no sé qué, otros dicen que eres aquel, y otros dicen, ¿eso piensan todos aquellos? Sí. Y Jesús, que está interesado, ¿qué piensan sus seguidores, sus discípulos? Les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le responden, le responde Pedro, que llevaba la voz cantante, ¿verdad? El que no calificaba en la consultora esa. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Un cambio en tus propósitos, planes y creencias y conducta. 1 Tesalonicenses 1:9. Aquí está una prueba bíblica de lo que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Escuchen, y cómo, también contaban esto, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Quiero que noten que en este versículo están los tres elementos del arrepentimiento genuino, verdadero. El primero es que se volvieron a Dios, fíjate, se convirtieron de los ídolos a Dios. Ese es el primero. Se acercaron a Dios, se convirtieron a Dios, se volvieron a Dios. Ese es el primer rasgo de un verdadero arrepentimiento. El segundo es que se apartaron del pecado. Dice, se convirtieron a Dios y dejaron ¿qué? ¿Los qué? Los ídolos. Se convirtieron de los ídolos, es decir, dieron un giro de 180 grados. ¿Sí? Dieron la vuelta, ya no adoraban los ídolos. Antes adoraban los ídolos que tienen ojos, pero no ven, manos y no palpan, tienen pies, no caminan. Como no caminan, los tienen que cargar. Cuando se les queman sus dioses, los fieles tienen que proteger a su Dios y lo tienen que sacar porque se les quema. El de nosotros no, Él nos carga a nosotros, Él nos cuida a nosotros. Entonces, si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría, hermanos, porque de ahí se deriva todo lo demás. Todo lo demás se deriva de la idolatría, porque la idolatría es tener a otro, alguna cosa o a una persona en lugar del verdadero Dios. Entonces, la verdadera conversión, ¿qué te hace hacer? Dejar los ídolos, dejar la vida pecadora, dejar todo aquello que ofende a Dios. Entonces, aquí ya son dos elementos. Y el tercero es servir al Dios vivo. Antes servían al pecado, servían a los ídolos, andábamos en la vanidad de nuestra mente, pero cuando vino el genuino arrepentimiento, nos volvimos a Dios. Nos convertimos a Él. Dejamos el pecado porque fuimos limpiados. ¿Se acuerdan cuando una mujer adúltera es traída a los pies de Jesús? Y todos la quieren apedrear. Él se dirige a ella y le dice, mujer, levántate, le dice. Yo no te condeno tampoco. Vete y sigue como igual. ¿Sí le dijo? No. Le dijo, vete y no peques más. Hoy parece que es vete y sigue pecando, que acabó la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Parece que eso es lo que están predicando algunos, porque los cristianos parece como que así lo entienden, o los supuestos cristianos. Parece como que así lo entienden. Llega uno que cometió un pecado, llega todo contristado y llega con el pastor, ayúdame, es que pequé, fíjese que, no se preocupe, hermanos, ¿quién no peca?
todos pecamos, hermano. No, usted, gloria a Dios, hermano. Mire, Dios es amor. Es verdad que Dios es amor y gracias que es amor, ¿verdad? Pero también es un Dios justo y santo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pablo hablaba de la bondad y de la severidad de Dios. La bondad de Dios. Qué hermoso sentir ser abrazados por Dios. Pero la severidad de Dios, cuando alguien no se arrepiente y la ira de Dios está sobre de él. Y si eres hijo de Dios, la severidad de Dios, la disciplina de Dios, porque el Señor al que ama, disciplina. Y si alguno no es disciplinado por Dios es porque no es su hijo. No tiene nada que ver. Dice, es un bastardo, dice. Mi hijo no es. Entonces vemos aquí los tres elementos. Se volvieron a Dios, se apartaron del pecado y sirvieron a Dios. Entonces, noten cómo hubo un cambio de mente. Por lo tanto, hubo un cambio de conducta inequívoca. Así fueron todas las experiencias de los hombres en la Biblia. Los que no se convirtieron nunca dieron frutos de arrepentimiento. Los que se convirtieron sí. Se cuenta que había un lechero que era alto, rubio, de ojos azules, de ahí de Tepa, pues, Tepatitlán. Entonces este lechero pues tenía sus vacas, sus reses, él las ordeñaba y vendía ahí en el pueblo la leche. Pero era bien tremendo el güero. Cuando llegaba a entregar la leche a las casas, pues salían las señoras y les echaba piropos. Era mujeriego el tremendo güero. Entonces los maridos de las señoras pues se sentían inseguros porque pues, estaba guapo el lechero. Y las señoras se arreglaban para recibir la leche. Entonces estaban muy inseguros. Y resulta que al correr el tiempo, alguien comenzó a hablarle al güero o al rubio de Cristo. Y empezaron a sembrarle la palabra de Dios. El Espíritu Santo empezó a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Llegó un momento en que el güero se acercó a Dios en un arrepentimiento de tal manera que su cambio fue tan radical que la gente lo notó inmediatamente. Y empezaron los comentarios, oye, ¿ya viste al güero qué diferente se ve? Pues ¿qué le dieron, oye? Pues no sé, pues se ve bien diferente. Mira, ya no dice esas palabrotas y ya nos respeta a las señoras. Otras no les gustó el cambio. Pero el güero había sufrido una transformación extraordinaria. Entonces un día, el güero entregando leche, una señora le dijo, oiga güero, yo tengo una pregunta para usted, dígame. Y el güero ni siquiera la miraba a los ojos así, como apenado, ¿no? Dice, es que usted de un tiempo para acá lo notamos muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y le empieza a contar y entonces se acerca otra señora. Y le dice, sí, a ver, ¿qué pasó, güero? Entonces empiezan a darle su testimonio, le empieza a contar cómo se había acercado a Dios, cómo se había convertido, cómo se había arrepentido. Y dice la otra señora, ay, su cambio es tan notable que hasta la leche cambió el sabor. Entonces le dice el güero, dice, bueno, yo debo pedirles disculpas a ustedes, tengo que hacerlo con todo el pueblo, pero pues es que antes yo le echaba agua a la leche. Dice, y ahora que me convertí, pues hasta la leche cambió. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué tiene que ver aquí? Usted puede decir que es el lechero convertido, pero si la leche no cambia, usted no está convertido. Si usted dice, se quedaron ya primero jajaja y ahora están así, cayeron redonditos. Porque si usted dice, yo soy cristiano y usted es comerciante y antes vendía kilos de 800 gramos y sigue vendiendo de 800 gramos, ¿me escucharon los de San Juan de Dios? ¿Me escucharon los de los mercados, los hermanos que son comerciantes? Si usted sigue, usted no es cristiano, se está engañando. Si usted era un mecánico y transaba a la gente, le decía, ay, no, la máquina se desvieló, y no es verdad, y usted robaba a la gente, y usted dice que se convirtió y sigue robando, usted no es cristiano.
usted es un mentiroso. Tampoco me vean así. Yo estoy cumpliendo con decirles la verdad y es mejor. Mire, yo en aquel día, cuando hay que rendir cuentas, yo no quiero estar en el lugar en el que van a estar muchos predicadores o algunos, que la gente les va a acusar por toda la eternidad. Por su culpa estoy en el infierno, porque usted me enseñó a cómo hacer rico, cómo ir al éxito, pero nunca me enseñó la palabra de Dios. Toda la eternidad, como un clavo entrando en los oídos. Usted me engañó, usted no me dijo la verdad. Así es que yo soy limpio de la sangre de todos vosotros, tomando las palabras del apóstol Pablo, porque queda grabado. Yo me voy a llevar, cuando nos vayamos, me voy a llevar una copia. Aquí está, mire, yo se lo dije. Y usted estaba allí, por poco me persuades a ser cristiano. Así es que, si cambia el lechero, cambia la leche. Si cambia el doctor, cambia la curación. Porque hay doctores que va la embarazada y necesita cesárea. Claro, pues como usted sabe, ¿no? Entonces, cambia todo. Si no hay un cambio, usted no es cristiano. Punto. Entonces, arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, darle la espalda, acudir a Cristo para ser lavados con su sangre, porque ese es el mandamiento del Señor. Él manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, el verdadero arrepentimiento involucra 3 áreas en nosotros. Si no involucra estas 3 áreas, no es genuino arrepentimiento. Involucra las emociones, por un lado, por otro el intelecto y por otro la voluntad. Es decir, fíjate, las emociones son involucradas porque hay un dolor por haber pecado, hay un pesar, hay una tristeza por vivir en el pecado, y eso involucra las emociones. Cuando alguien se convierte, la mayoría, no todos, no puedo asegurar que todos lo manifiesten de esa manera, pero la gran mayoría llora de vergüenza, de dolor por haber ofendido a Dios. Fíjense que ahora en diciembre pasado, que hubo una representación bíblica, ¿se acuerdan? De la Navidad de Lucas. Esa obra originalmente fue preparada para los niños, pero estaba tan bien hecha que dijimos, no, esto tienen que verla los no tan niños. Entonces, sucedió que en la presentación de los niños, pues estaba esto lleno de niños, y algunos padres estaban ahí. Entonces una señora, después de la obra, se acercó conmigo y me dijo, pastor, dice, mire, yo tengo una joven adolescente, una hija, y ella se va a bautizar ahora en el bautismo de los adolescentes. Porque es un bautismo ahora en diciembre pasado, noviembre, con los adolescentes, en diciembre, con los adolescentes, dice. Y la pregunta es esta: yo quiero ver si puede bautizar a mi hija. Y era una niña como de 7 años. Y la niña así me miraba y me decía, sí. Entonces le digo, pues dice, mire pastor, el día de la obra, ella estaba sentada en las primeras filas. Y oyendo todo, cuando llega el momento en que crucifican a Jesús, ¿se acuerdan de esa escena? Casi todos de ustedes la vieron. Dice la señora, yo comencé a escuchar a mi hija sollozando. Entonces yo la miré y estaba así. Y yo le dije, ¿qué tienes, hija? Es
que lo hizo por mí, es que soy muy mala. No, hija, pues tú eres una niña. No, dice, mira, yo te agarré esto, yo hice esto. A mi papá yo esto, el otro. Yo hice esto, yo hice el otro. No, yo soy mala, pero la sangre de Cristo, que me perdones. Mamá, ora por mí. Ya estaba la niña. Dice, pastor, duró 2 días llorando. ¿Cómo? Dice, sí. 2 días, nos fuimos de aquí y llorando, se acostó llorando. En la noche lloraba. Y dice, ay, algo le pasó. Hija, ¿qué tienes? Es que soy muy mala. Fíjate. Amaneció y ella llorando. Y entonces yo le pregunté a algunos hermanos, oye, déjala. Fíjate, a los 7 años. Con razón Jesús dijo, cualquiera que no se hace como uno de estos pequeños, no puede. ¿Qué significa? Creer. Ser dócil. Humildes para recibir la palabra de Dios. Muchos de ustedes están acá, oye, eso no es para mí. No, claro que no, por supuesto que no es para usted. Usted es un santo, de aquí le veo la aureola. Usted no tiene nada de qué arrepentirse, ni yo tampoco, somos excelentes personas. Entonces, las emociones son involucradas, hermanos, en un llanto. Yo no sé qué pasó con los que están aquí o que nos oyen cuando se convirtieron genuinamente en el Señor. Yo no sé cómo fue su experiencia. La mía, ¿saben cuál fue? Que no tiene que ser la regla, es obvio. La mía fue, a mí me empezaron a hablar, y el Señor empezó a hacer la obra. Entonces un día fui a la congregación y pues lo tradicional era esperar hasta el final para que tiren el anzuelo. ¿Y quién quiere subir a Cristo? Pues yo. Entonces yo estaba ahí esperando que se terminara para que dijeran, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo levantar la mano, y el predicador hable y hable, y yo, ¿a qué hora se calla este? ¿A qué hora se calla? Yo ya quiero entregar mi vida a Cristo, ya que se calle. Y el otro hable y hable. Miren, era tanta la convicción de mi pecado que a la mitad de la predicación ya no aguanté. Y empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios ahí. Y yo nomás me acuerdo que estaba en el suelo, así. Entonces era tan obvio, porque era una congregación pequeña, el predicador se quedó callado y se acercó y los demás me rodearon y uno se me acercó. ¿Quieres que ore por ti para que recibas a Cristo? Le dije, ya entró, se tardan un montón ustedes. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo les dije, ustedes tardan mucho. Cuando yo salí de ese lugar, hermano, escúcheme bien, cuando yo salí de ese lugar, bueno, en ese entonces era novio de mi esposa. Y yo iba así como, no sé, no hablaba, pero al otro día, cuando llego a mi trabajo, era tan evidente la transformación y el cambio, que me miraban así, no me decían nada. Pero luego les hablé yo a los empleados, ¿no? Y les digo, ¿saben qué? A partir de este día ya no vamos a robar. ¿Qué? A partir de este día no vamos a robar. ¿Y por qué no? Yo no, lo único que les dije es que ya soy cristiano. Ah, también nosotros somos, me dijeron. Escúcheme bien, yo estoy convencido por lo que dice la Biblia y la experiencia y lo que yo veo. Si alguno no tiene un cambio totalmente radical, no una transformación de super santo, sino un cambio en mentalidad y en dirección respecto de Dios y el pecado,
Si no hay un cambio radical, no hay conversión, hermano. Usted cree que es cristiano, pero no lo es. Discúlpeme que se lo diga así tan crudo, pero es la verdad. Otra de las cosas que se involucran pues es el intelecto, porque viene un cambio de mente. Y finalmente viene un cambio de vida, decides seguir a Cristo, decides rechazar el pecado, entonces ya estás ejerciendo la voluntad, porque tú ya decides caminar con Dios después de la conversión. Entonces, hay conversiones que son solamente emocionales, no son verdaderas conversiones, fíjense. Por ejemplo, cuando Judas traicionó a Jesús, Pedro lo había negado también, ¿se acuerdan? Bueno, cuando Judas vio lo que le estaban haciendo a Jesús, dice que tomó las 30 monedas de plata, fue con los sacerdotes y les dijo, no, he entregado sangre inocente, ahí está el dinero, no, no lo queremos, allá tú. Y dice que arrepentido fue y se ahorcó. Pero ese arrepentimiento no fue metanoia, fue un arrepentimiento puramente emocional, porque Pedro había negado a Jesús y sintió la condenación, pero luego vino el arrepentimiento y dice que lloraba. ¿Cómo lloraba? Amargamente, con un dolor por haber traicionado al maestro, pero se levantó. Judas fue y se ahorcó. Judas tomó justicia por sí mismo y Pedro permitió que la justicia de Dios en Cristo lo limpiara de sus pecados. Entonces, hay conversiones emocionales. Y de esas, hermanos, es triste decirlo y afirmarlo, pero de ese tipo de convertidos hay un montón en las iglesias, hay un montón por todos lados. Se cuenta una historia, un evangelista que suele hacer campañas así en estadios y lugares amplios. Dice que un día iba en las calles de Nueva York, iba caminando y vio en la esquina que estaba un hombre ebrio, estaba abrazado de un poste y estaba cantando que él seguía siendo el rey y que no tenía trono ni reina, ni nadie quien lo comprendía, pero seguía siendo el rey. Está ahí cantando, estaba alegre, ¿no? El borrachito. Entonces dice, cuando lo vi, dije, pobre alma cautiva del vicio. Entonces dice, cuando voy cerca de él, él voltea así, me ve y me dice, predicador, usted es evangelista, usted es pastor, usted predica. Y me sorprendió. Entonces yo le dije, sí, yo predico. Dice, yo me convertí en una de sus campañas. Dice, ¿usted se convirtió en una de mis campañas? Dice el hombre, sí, yo. Dice, usted me convenció. Usted me convirtió. Dice, sí, se nota que yo lo convencí. Se nota que yo lo convertí. Porque si Dios lo hubiera convertido, no estuviera así. Ese hombre, pasaron los años y hace no mucho, acaba de afirmar, ¿qué hemos hecho? Nos hemos dado cuenta, hemos estudiado todos estos años, no sé si fue tiempo perdido, no lo sabemos. Pero tantas personas que pasaron en los estadios, levantaron la mano, dijeron, yo acepto a Cristo, hicieron la oración del pecador. Y yo he preguntado en las iglesias, ¿cuántos tienen de esas campañas? Y me dicen, casi nadie. Y sus estadísticas es, yo le he predicado a millones y millones han venido al altar, pero ¿dónde están esos millones? O sea, fueron a la campaña, levantaron la mano, dijeron que eran cristianos y siguen en el mundo. ¿Se convertirían? Yo he visto un montón de gente levantar la mano. ¿Cuántas veces usted ha orado por alguien, le comparte y sigue igual? Levanten su mano. Un montón de ustedes. ¿Qué pasó con esos? Nunca se arrepintieron. Fue una conversión emocional. Una vez llegó un hombre, un joven rico, delante de Jesús. Dice que llegó corriendo, emocionado, ¿no? Hincando la rodilla.
no las dos, sino solo una, o sea, medio convertido, ¿no? Una. Y le dijo, maestro, bueno, ¿qué cosa debo hacer para heredar vida eterna? Yo quiero vida eterna. Él estaba reconociendo que no tenía vida eterna. Jesús le dice, Jesús lo conocía. ¿Quieres vida eterna? Sí. Bueno, yo te la voy a dar, pero el fruto, la evidencia de que tú tienes vida eterna va a ser esta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y a mí me llama la atención cómo Jesús no es como los predicadores de ahora, algunos. Algunos de ahora dicen, vende todo lo que tienes y dámelo a mí. Jesús dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven se levantó y dijo, no. Entonces, ¿cómo? O sea, tú quieres vida eterna, yo te la doy, pero la evidencia de que tú tienes vida eterna va a ser una vida totalmente despojada de avaricia, de idolatría. Vete y no peques más. Ya no hay adulterio. ¿Están comprendiendo? Y él se fue triste. Había una tristeza en él, había cierto convencimiento, pero no estuvo dispuesto a un genuino arrepentimiento porque le costaba cambiar de vida, cambiar de mente, cambiar de conducta. Conversión emocional. Segunda de Corintios capítulo 7, vamos rápido. Segunda de Corintios capítulo 7. Versículo 8. Vean qué escrituras. Vamos a estudiarlas rápidamente. Está hablando Pablo a los corintios. Dice, porque aunque os contristé con la carta, o sea, él les había enviado la primera carta, regañándolos, reprendiéndolos, porque un joven había entrado en una relación ilícita con su madrastra. 1 Corintios capítulo 5. Y ellos no habían hecho nada. Entonces Pablo les escribe la carta y le dice, el tal ya lo he juzgado y se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, expúlsenlo de la iglesia. Y lo expulsaron. Pero les puso una regañiza a los corintios por tolerar el pecado en la iglesia. Entonces fíjate, les escribe la segunda porque resulta que el que habían disciplinado, el que lo habían echado, se había arrepentido. Y muchos de los corintios se habían arrepentido también. Entonces leamos. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, o sea, también le dolió a él. No es gozoso, ni satisfactorio, ni es un placer disciplinar. Dice, yo también lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, produjo una tristeza, dice, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados en sí, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, metanoia. Porque habéis sido contristados según Dios. O sea, la demanda de Dios. ¿Qué es lo que demanda el Señor? Eso es según Dios. Arrepentimiento según Dios, el que demanda Dios. Total arrepentimiento, no a medias. Por poco me persuades. No. El casi. No. Todo o nada. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, yo no me arrepiento de haberme arrepentido. ¿Entienden el juego de palabras? Al contrario, ¿verdad? Pero dice versículo 10, la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. O sea, la tristeza del mundo es solamente una conversión emocional. Una tristeza así a medias, pero no genuina, que involucra todo tu ser, que te transforma y te cambia radicalmente. No, es como esto, mira. Allí tenemos un matrimonio y el hombre resulta que anda en malos pasos, anda con otra mujer. Entonces pues a su esposa pues la lleva a cenar, pero él anda por allá. Entonces un día la esposa lo ve. Ahora sí que lo agarra en la movida, decimos acá en México, ¿no?
Entonces, lo encuentra con la otra mujer. Entonces, cuando la encuentra así de cara y la ve que la trae abrazada, la típica, ¿no? Tipo telenovela, ¿no? Como dicen en Sudamérica, tipo culebrón, así le llaman culebrones, porque son bien largos, ¿no? A las telenovelas les dicen así. Entonces, tipo telenovela, ¿no? Abrazando a la amante y luego se encuentra la esposa y luego, ¡eh! José Francisco. ¿Quién es esta? Entonces, lo típico, ¿no? No es lo que tú crees. No es lo que tú estás viendo. Ah, no, estoy mensa, ¿verdad? Te veo salir de un hotel. ¿Qué quieres que piense? ¿Que estabas rezando el rosario? ¿Que estabas leyendo el Salmo 23? No, mira, mi amor, luego te llamo, le dice a la otra. Entonces la otra se va, dice, hasta aquí, José Francisco, hasta aquí llegué contigo. Entonces, no, mi amor, mira, por favor, hablemos. Y luego ya llegan a la casa. A ver, ¿qué explicación? Y empieza a llorar. Es que tú no sabes, mira, dame otra oportunidad, estoy arrepentido. No sea hipócrita y mentiroso, no se crea, señora. No está arrepentido, llora el hipócrita porque lo agarraste. ¿Por qué no lloró antes? Esa es la tristeza del mundo, hermanos. Vayan a la cárcel y todos lloran. Todos dicen, ¿estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Sí, porque los agarraron. Pero en cuanto salen, son peores. Esa es la tristeza del mundo. Llorar lágrimas de cocodrilo. ¿Verdad? Así como, ay, me van a hacer feliz. Bueno, ahí que quede. Entonces está ahí el venadito. Y fíjate que me va, y me dice, y el venadito se, ay, pobre cocodrilo, y ya. No se crean, esa es, si usted se arrepiente de esa manera, esa es la tristeza del mundo. La tristeza que produce el verdadero arrepentimiento, ese es por haber pecado sin que nadie lo agarre a usted, sino que es una convicción que el Espíritu Santo pone en cada persona. Si no es así, es un arrepentimiento del mundo. Lucas 3, vamos rápido. Lucas 3. Vean qué pasaje de la Escritura, Lucas 3, versículo número 7. Aquí está hablando Juan el Bautista. Ese sí que era un poco agresivo, no como algunos. Dice Lucas 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él:
Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Tranquilo, Juan, tranquilo. ¿Qué no Dios es amor? ¿Por qué nos hablas así, Juan, tan agresivos? Lo que sucedía era esto, que Juan era la voz que clamaba en el desierto. Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino se acerca. O sea, Jesús viene, el Mesías viene. Arrepiéntanse, y muchos empezaron a hacerlo genuinamente. Entonces él se iba al río Jordán y empezaba a bautizarlos. ¿Sí? Entonces la gente se agolpaba y empezaban a hacer filas. Y de pronto él está bautizando y ven las filas a los fariseos, a los publicanos, y los mira. Dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué están haciendo aquí? Ah, pues aquí hay avivamiento. Aquí venimos a arrepentir, a bautizarnos, Juan. Pero tú eres muy agresivo, Juan. No. Víboras. Eso está agresivo, ¿no? Tranquilo, Juan. Nosotros venimos a que nos bautices. ¿Quién les enseñó que por el simple hecho de bautizarse van a escaparse del juicio venidero? ¿De dónde piensan ustedes eso? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Nada más porque se bautizan. Hay cristianos y hay personas y hay iglesias enteras que creen que por el solo hecho de bautizarse se salvan. Yo conozco un montón de gente que ha ido a las aguas del bautismo y siguen igual. Puros emocionales. No son conversiones genuinas. Entonces en el versículo número 8 les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan, o sea, demuestren con sus hechos que ustedes están arrepentidos. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, o sea, tenemos, yo conozco mira, mi papá es amigo del cardenal. Mira, mi papá es amigo del pastor. Una vez llegó alguien y se estacionó donde no debía y le dijeron, no se puede estacionar aquí, hermana. Y lo dice, no, ¿por qué no? El pastor es mi amigo. Yo soy su amiga, yo soy su amigo. Yo soy tu amigo. ¿A qué amiguitas tienes, pastor? Entonces vienen a decirme, le digo, dile que venga la amiga. O sea, ¿qué quería decir? Yo tengo influencias con el pastor. Esto es lo que estaban diciendo. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros tenemos por padre. Mi compadre es el no sé quién acá de la iglesia fulana. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjate qué expresiones, ¿eh? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué entienden por eso? Infierno, si no hay arrepentimiento. 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y fíjate lo que les dice. Tienen que tener una respuesta a su fe y arrepentimiento. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si tiene un poco más, dele al que necesita. Es decir, tienes que tener un cambio de vida totalmente distinto. Lo que no haces antes, ahora lo vas a empezar a hacer, como prueba de tu arrepentimiento genuino. Y luego dice el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, los que cobraron los impuestos, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, que Roma decía, a mí me pagan estos impuestos, pero luego ellos decían, vamos a inventar el impuesto a la tenencia de la carreta. Vamos a renovarles las placas a la carreta cada 2 años. Y se sacaban unos impuestos totalmente injustos. Los inventaban para ganar ellos más y se enriquecían. Le cobraron a la gente los impuestos y como, oh casualidad, como sucede hoy, todos esos se quedan con todo ese dinero. Entonces ya cambien, ya no hagan eso. Como evidencia de su arrepentimiento genuino. Pero luego fíjate en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, vamos a ponerle aquí unos del AFI, unos policías de los zona metropolitana de Jalisco, de los, ¿cómo les llaman? Los lobos. ¿Cuáles son los lobos? Los zorros, las chivas, no, esas son otras.
Fíjate lo que estos soldados preguntaron, diciendo, llegan con Juan, le dicen, ¿y nosotros qué haremos? Escuchen lo que les dijo, no hagáis extorsión a nadie. O sea, no le siembres la marihuana para luego quitarle dinero. No le digas, te voy a meter a la cárcel si no me das tanto dinero. ¿Se han fijado que a los policías en el día de no sé quién y a los en el día de no sé quién les hacen una misa? Y están ahí todos, ¿verdad? ¿Les sabían de leer esto? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Hay una versión, calumniar aquí significa no acuses falsamente para meterlo a la cárcel y quitarle dinero. Aquí todavía no existía la Comisión de los Derechos Humanos. Pero noten cómo está diciendo, ya no vas a calumniar, ya no vas a inventar cargos, soldado, policía. Vas a ser transformado. Y contentaos con vuestro salario. Uy, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que cuántos estarán dispuestos a eso? ¿Por qué extorsionaban y robaban? Por lo mismo de hoy, no están contentos con su salario. Fíjense que aquí hay varios policías. Están genuinamente convertidos. Hay uno que yo cuando lo veo le digo, ¿qué onda mi capitán? General, le digo, siempre lo saludo. Entonces él había muchos policías debajo de su mando. Entonces cuando él se convierte, su conversión fue tan radical, hermanos, que llegó a la demarcación y les dijo, a partir de este día no hay extorsiones, nada de detenciones ilegales. ¿Pero por qué? Dice, porque ya no, a partir de este día ya no, pero nos vamos a meter en problemas con los de arriba. Ustedes saben cómo está el asunto, ¿no? Dice, pues no, yo no sé, desde este día, cero. ¿Sabes qué hicieron con ese hermano? Los de arriba lo amenazaron de muerte, lo empezaron a degradar. Y hoy, quién sabe, por ahí lo tienen, lo quitaron, tenía una patrulla, pero él se ha mantenido firme. Ese es un verdadero cristiano, porque está demostrando por sus hechos que se arrepintió de sus pecados. Nos vamos sobre el final. Si no hay genuino arrepentimiento, no hay genuino cristiano. No hay hijo de Dios, por lo tanto. El verdadero discípulo renuncia voluntariamente al mundo, no le importa el costo. Se aleja del pecado, toma su cruz, sigue a Jesús. Sus amigos se le vienen encima, se voltean, sus familiares lo notan y empiezan a decir, algo anda mal con algo anda mal con esa. ¿Dónde se habrá metido? Lo desheredan, pero a él no le importa. El verdadero discípulo sabe que ha encontrado la perla de gran precio y ha dejado todo. Lo agreden, se burlan de él, pero él sigue adelante. Déjame terminar con una historia, leyendo un poco la biografía de un hombre que se llamaba Gustavo Doré, que era un dibujante extraordinario de allá del siglo XIX, francés. Este hombre fue el que ilustró con dibujos la obra de Cervantes, de Miguel Cervantes, El Quijote de la Mancha. Cuando ustedes leen esa literatura, ven el dibujo del Quijote y del Sancho, ¿verdad? Bueno, ese Gustavo Doré, en el siglo XIX, fue el que los dibujó. Si ustedes leen obras de literatura como la Divina Comedia de Dante, todos los ángeles que salen ahí, los demonios que salen ahí, este Gustavo Doré los dibujó. O sea, un extraordinario ilustrador por medio del dibujo.
Entonces, le sucedió en una parte de su vida, él salió de Francia y de regreso, cuando le exigen su pasaporte, sus papeles para entrar al país, el policía, pues ahí el agente de migración le dice, ¿sus papeles? Entonces él comienza a buscarlos y se da cuenta que los había perdido. Dice, los extravié, no los encuentro, pero no hay ningún problema. Yo soy Gustavo Doré y por favor déjeme pasar. Era muy, muy famoso. Entonces le dice, no lo puedo dejar pasar, pero yo soy Gustavo Doré. Dice, mira, hay muchos que se hacen pasar por grandes, pero no lo son. Yo soy Gustavo Doré. Dice, bueno, mire, no hay ningún problema. Y va el policía y saca una hoja, y agarra un lápiz, le dice, dibújeme ese paisaje que está aquí atrás de nosotros. Entonces el hombre se sentó, puso ahí, tendió en una tabla, en un escritorio y empezó, y unos trazos ahí. Ahí está. Entonces cuando lo miró el policía dijo, usted es Gustavo Doré. Pase. ¿Cuál es la analogía de esto? O la moraleja. Si tú dices que eres cristiano, demuéstralo. Se rieron de nervios. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nunca nos engañas, al contrario nos dices la verdad con tu palabra, Señor. Tú conoces a los que son tus hijos y conoces los que no son. Es muy posible que algunos de los que están aquí están engañados, creyendo que son, pero no lo son. Yo te pido, Señor, que tu misericordia se extienda. Que la obra del Espíritu Santo, la obra de gracia en sus corazones, al llamado al arrepentimiento, al oír la palabra, que no solo la crean como muchos, sino que den el segundo paso, que es arrepentirse de sus pecados. Pero ese arrepentimiento tiene que ser genuino. No vamos a hacer, hermanos, ni un llamamiento a que pase la gente. No se trata de eso. Sin embargo, hoy es un día en el que tú puedes recluirte en tu casa, tú puedes tomarte un tiempo allí a solas con el Señor y sincerarte con Él. Si tú eres genuino, verdadero, íntegro en tu vida con Dios, Él hace la obra de gracia. Entonces, si tú dices que eres cristiano, lo vas a demostrar día tras día. Día tras día. Va a pasar un año, ya no eres el mismo. Pasa otro año, tú vas apartándote cada vez más, creciendo. Eso es lo que la Biblia habla como santificación. Entonces tú eres un verdadero hijo de Dios. Si no, hasta ahorita estás como el rey Agripa, casi, por poco. Entonces es definitivamente algo que es netamente personal. Yo no me puedo arrepentir por ninguno de ustedes, en lugar de ninguno de ustedes. Ni tú por otros, es cada quien. Pero Dios dice y manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que aborrezcan el pecado, amen lo bueno, lo santo, lo justo, se vuelvan a Dios. Así es como se inicia un verdadero discípulo de Jesús. Padre, que tu misericordia sea abundante, que abunde tu gracia donde abunda el pecado, Señor, porque tu misericordia es más grande que cualquier cosa. En el nombre de Jesús confiamos en tu bondad y misericordia y te damos las gracias, Señor. Amén.
Que Dios los bendiga, hermanos.